la historia del Señor de los Milagros, luego mi historia, cómo lo conocí, y era tan pequeñita que yo siento que al ver a las personas que estaban en sufrimiento y en dolor, también yo, como el negro esclavo que vio a Cristo crucificado y lo pintó, yo lo pinté en una canción. Yo lo pinté contando cómo yo veía el dolor de las personas y así fui conociendo a Cristo en el dolor, porque cuando tú ya no sabes a dónde recurrir es cuando te vas a Dios. Hoy en Alberto Te Cuenta presentamos a una mujer que no solo canta, sino que con su canto hace una oración, una intersección entre el cuerpo, el espíritu y los pensamientos que nos pueden estar flotando en el aire. Una peruana que no solo ha venido con su acento aquí a Atlanta, Georgia, sino que nos ha traído su fe inquebrantable, su fe, su devoción por el Señor de los Milagros. Maestra de coros, guía de voces y la autora del tema Milagro, que va a compartir con nosotros, nos va a hablar de él. Hoy en este programa no solo viene a contar su historia, sino qué es lo que la sostiene de igual forma. Con ustedes, María Elena Castro. Buenas tardes. ¿Cómo está María Elena? Muchas gracias por esta invitación y gracias por fijarte en esta persona tan pequeñita que esperemos que sea de inspiración para muchas personas. María Elena, nosotros aquí en el programa de Alberto Te Cuenta damos a conocer los rostros de la comunidad, esas personas que hacen grande a la sociedad, lo que conforma, porque sin ellas, pues sin nosotros mismos no seríamos lo que somos, ¿no? Estamos en un gran estado que es Atlanta, Georgia, que nos ha acogido, y como inmigrantes, pues tenemos todos una historia que contar, algo que puede ayudar a alguien, algo que puede darle luces de cómo es que puede llevar una vida más afín de acuerdo a sus condiciones de vida. María Elena, cuéntanos. Hay muchas cosas que quisiera preguntarte, sobre todo tu tema, pero quiero comenzar redundando tal vez desde el principio. Ok. El tema, como tu vida, ha sido algo que te ha marcado. Y eso ha hecho de ti una persona devota, alguien que tiene muchas ganas de ayudar a las personas, de comunicar algo. Pero antes de todo eso siempre hay un proceso. Tú vienes desde Perú. Sí. ¿Cómo es que has llegado aquí a Atlanta? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha nacido? Voy más atrás. ¿Cómo ha nacido María Elena Castro? Porque tú eras una persona antes y ahora eres otra. ¿Quién era María Elena Castro? Pues María Elena Castro era una estudiante de arquitectura en Perú que vino a los Estados Unidos casada para estudiar en la Universidad de Pensilvania. Ah. Entonces hice una pasantía, creo que se dice, en India para hacer estudios de vivienda con la Universidad de Pensilvania. En el verano te daban a elegir, podías ir a París, a Roma o India. Y en mis 20 años yo pensaba, si me voy a París o a Roma, voy a terminar remodelando edificios viejos, Ajá. porque son ciudades viejas. Pero me encontré muy interesante ir a India, porque tenían el mismo sistema constructivo que mi país, que Ajá. Perú, y dije, voy a aprender algo de ellos
y voy a regresar a Perú y voy a ayudar a mi gente. Voy a edificar todo, a reedificar todo esto. Voy a ayudar y voy a aprender. Pero bueno, pasaron muchas cosas después de eso. Vine con el papá de mis hijas, pero después nos divorciamos. Y ese divorcio marcó algo fuerte en mi vida, porque pues estuve separada de mis hijas por un buen tiempo. Y en ese tiempo yo me acordé del Señor de los Milagros, que te lo voy a enseñar. Por favor. El Señor de los Milagros, permítame por favor. ¿Se podría decir que es la figura principal en Perú? Sí, hay una gran devoción. Te voy a contar la historia, mi historia con el Señor de los Milagros. Entonces, al estar separada de mis hijas, el dolor era muy grande. Entonces, fue un divorcio muy difícil, muy difícil. Cuando yo tenía como 5 años, mi mamá me llevaba al kindergarten y había una procesión del Señor de los Milagros. Y entonces, mejor voy a ir un poco más atrás. Te cuento la historia del Señor de los Milagros y después la mía. Okay. La historia del Señor de los Milagros. En la época en que los españoles conquistaban a los incas, trajeron esclavos de Angola para trabajar la tierra. Fue un negro esclavo de Angola que pintó la imagen del Señor de los Milagros en una pared de adobe. Adobe es barro con paja. Sí. Es una pared de barro con paja. Pues en esa pared pintó esa imagen que te mostré. Por supuesto que el esclavo de Angola no era cristiano ni católico, pero los españoles que conquistaban a los incas no les gustaba que en las noches salieran a bailar y adorar los africanos en su estilo, porque ellos eran diferentes. Entonces quisieron borrar la imagen, no pudieron borrarla y luego vino un terremoto que destruyó la ciudad de Lima y la imagen ni siquiera se cuarteó, pero todo el edificio se cayó. Sobrevivió. Vino un maremoto y tampoco le pasó nada. Entonces, esa imagen todavía existe ahora en la iglesia de las Nazarenas en Lima, Perú. Así que cuando vayan, ahí están. Ya estamos a visitar. Estamos próximos, no sé cuándo, pero... Pues esa es la historia del Señor de los Milagros. Bueno, mi mami, cuando yo tenía 5 años, me llevaba al kindergarten. Y yo miraba la procesión. La gente se viste de color morado, porque desde entonces reconocieron que era algo sobrenatural, que esa imagen no se hubiera cuarteado ni nada le pasó, ni con maremoto ni con terremoto. Entonces los negros esclavos, los incas conquistados, los españoles europeos conquistadores reconocieron y sacaron en procesión esta imagen. Hasta el día de hoy sale, todos los meses de octubre, sale en procesión el Señor de los Milagros por las calles de Lima. Sí, me ha tocado ver aquí, yo creo que de hecho hemos estado en alguna procesión también acá más adelante en una iglesia. Y donde haya un peruano en alguna parte del mundo, ahí se lleva su devoción al Señor de los Milagros. Pues bueno, esa fue mi historia. Cuando yo veía y era niñita, yo veía que la gente caminaba de rodillas, caminaba descalzas, caminaba cargando cruces, haciendo penitencia. Y eso es lo que yo cuento mi historia. Primero en la canción, ahora vamos a la canción. Primero cuento la historia del Señor de los Milagros con un lamento, como el lamento del esclavo que está lejos de su país y que se identifica, me imagino yo, con Jesús crucificado, se siente él también crucificado y en dolor. Entonces yo recordé en el tiempo en que
estuve separada de mis hijas. Fueron 5 años lejos de mis hijas. Pues yo todo lo que hacía no encontraba la manera de recuperarlas. Entonces todo lo que hacía era cantaba de mi corazón en las iglesias en Atlanta. Y pues era mi oración. Un día me pidieron un homenaje al Señor de los Milagros y yo compuse esta canción. Conté mi historia, la historia del Señor de los Milagros, luego mi historia, cómo lo conocí, y era tan pequeñita que yo siento que al ver a las personas que estaban en sufrimiento y en dolor, también yo, como el negro esclavo que vio a Cristo crucificado y lo pintó, yo lo pinté en una canción. Yo lo pinté contando cómo yo veía el dolor de las personas. Y así fui conociendo a Cristo en el dolor, porque cuando tú ya no sabes a dónde recurrir es cuando te vas a Dios. Entonces cuento mi historia y cómo con ojos de inocencia, en una corta edad, eso es lo que dice la canción, miraba y aprendía a amarte. Imágenes de gente cargando su cruz, descalzos, de rodillas, como tú, Jesús. Eso dice la canción. Y al final de la canción, eso es lo que yo veo en el sufrimiento del ser humano, que recurre a Dios en su desesperación porque no puede hacer nada. Ya en sus manos no está la resolución de sus problemas, pero si vamos a Dios, lo encontramos al amor. Y termino diciendo la canción que hoy, lejos de mi patria, quiero compartir aquello que aprendí cuando te conocí. Que cuando hay dolor, te buscamos, Señor, y con ojos de fe te hallamos. Y ese es el mensaje de esperanza. Claro. Yo creo que todos pasamos por situaciones que tenemos que resolver y no hay hasta un punto clave en el que estamos muy abajo, y es cuando tal vez esa parte del ser deja a un lado todo lo material y se agarra a lo que ya no tienes, a lo que no es palpable, que es nuestra fe. Sí. Entonces queremos que nos socorra, nos ayude, y yo creo que esos son los momentos claves en que el Señor, la divinidad, aprovecha y dice: ahora sí eres totalmente mío y puedes escucharme. Sí. Porque los mensajes están en todas partes, pero nosotros partes. No estamos captando eso. Es cierto, es cierto. María Elena, voy a rezar un poquito más. ¿Cuántos hermanos tienes? Hija hija Somos única, tres hermanos. 3 hermanos. Sí. ¿Todos están acá? Todos estamos acá. Todos están acá. Somos 2 mujeres y un hombre. Ok. Ahora estamos acá. En aquel tiempo no estaban. Ya. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijas. 3 hijas. Oh, puras mujeres. Puras mujeres. Puras mujeres. Y 5 nietas. Y 5 nietas. Puras mujeres. Pura mujer. Puro talento. Puro talento. Y la verdad que sí, muy talentosas. Sí. Y se dedican, tienen esta misma vocación que tú tienes con el tacto, con la creatividad. Sí, sí. La mayor está totalmente dedicada a sus 3 hijitas. También es una persona muy creativa, es muy buena con el lenguaje. Ella escribía unos cuentos increíbles cuando era chiquita. Diría yo, su talento es escritora. Luego la segunda, que tú conoces, es Valeria. Valeria tiene muchos talentos, es muy inteligente. Valeria ha trabajado en televisión, ella canta muy bonito. Yo tengo un CD, es más, en esta canción Milagro, ella está cantando conmigo.
hemos escuchado, sí, sí, nos hemos percatado que hay una voz, un coro ahí. Sí. Sí, pues esperemos que un día nos acepte la invitación. Sí. Bueno, tiene muchísimos talentos, Valeria. La última es Paloma, y Paloma es arquitecta Ah, y mamá de 2 niñitas. ya. Y bueno, Como usted. sí, Como usted. sí, sí, sí. María Elena, esa creatividad surgió desde pequeña, Sí, porque bueno, para dirigirse hacia una carrera que es arquitectura, sí. debe tener ciertas habilidades, tal vez, digamos, habilidades o no sé, se podría decir que es muchos sueños. Sí, bueno, desde chiquita yo me acuerdo, así como tu lindo paisaje, lo que Gracias. me encantaba era pintar los atardeceres, Ujú. pero desde bien chiquita. O sea que le pegamos, como Le decimos en México. pegaste, sí. Me diste en la yema del gusto. Muy lindo. Sí, yo pintaba los atardeceres desde muy chiquita y yo no me di cuenta de la creatividad hasta después, ya más adelante, Ujú. cuando estaba estudiando y aún después, cuando después de divorciarme, Ujú. pues me tocó, yo estaba en casa con las 3 niñas porque la más chiquitita tenía 3 años. Entonces me tocó buscar trabajo yo no había estado trabajando, estaba en una ciudad nueva que era Atlanta, no conocía a nadie. Entonces yo dije, bueno, yo hablo inglés y hablo español, yo me voy a ir a buscar de customer service. Encontré servicio al cliente y de servicio al cliente siempre me gustó el servicio a las personas o motivar a las personas. Después de allí trabajé vendiendo herramientas para la construcción Ujú. y de allí, como hace un ratito te contaba, tenía mi compañero de trabajo, que era mi jefe, era un señor, un norteamericano, y yo. Y entonces atrás del mostrador, él no tenía a ninguna persona y yo tenía toda la fila De clientes. de clientes allí esperando para ser atendidos. Ah, De allí surgió que vino un señor dueño de una compañía de construcción que me vio y dijo, ella podría hacer project management, Ujú. manejo de proyectos. Sí. Y entonces fui a trabajar allí a esa compañía y me gustaba mucho ayudar a las personas. Entonces yo estaba diseñando para un doctor que quería remodelar sus oficinas. Entonces yo había hecho un diseño que era un poco difícil para los trabajadores en la construcción de hacer. Ajá. Entonces yo iba y me arrodillaba en el piso y les decía, mira, pones esta medida así, esta así. Y así como yo lo dibujaba en el plano, lo dibujaba en el piso con ellos. Y me gustaba mucho. ¿Se te hizo muy difícil abrirte espacio entre Sí, hombres, sí. siendo que es un área de construcción? Sí, porque era una mujer más joven, chiquitita, Ajá. y entonces me acuerdo que yo llegaba para revisar la construcción y decían, eran mexicanos Ujú. esas personas constructoras, y entonces decían, no, que sí, esa es la mera mera. Chiquita, pero con mucho ají. Sí, exacto. Como decimos en México, con mucho picante. Con mucho Con picante, mucho pero picante. siempre me gustó Entonces, ya de allí ya me había alejado de la arquitectura y me puse trabajé alrededor de la industria de la construcción. Entonces, después ya trabajé para una compañía que vendía techos comerciales Sí. y después de eso terminé finalmente trabajando para una compañía que también hacía marketing de productos para la construcción.
Entonces, bueno, allí trabajé, hice account management, manejo de cuentas, Sí. y después terminé como senior business developer. Siempre iba creciendo, en lo que me metía Sí. siempre iba creciendo, pero yo creo que el secreto de todo es el amor que le tienes al prójimo, que cuando no le estaba vendiendo nada, sino yo en mi posición trabajaba con personas que trabajaban en la pintura. Trabajaba yo para una compañía de pintura y tenían descuentos y tenían ofertas. Entonces yo conocía a mi cliente y yo lo que quería era ayudarlo. Entonces yo lo ayudaba y le decía, mira, tenemos esta oferta. Y como hace poco hablaba con un amigo, me decía que la gente puede percibir la honestidad, porque yo no les vendía nada, solamente quería ayudarlos en sus negocios a crecer. Ya. Yo creo que aplica mucho tu espíritu de arquitecta, porque o sea, Sí. tú te empezaste a construir de la nada. Sí, Y todas esas bases que has traído en tu dinámica de arquitectura, lo has aplicado a tu vida de una forma muy espiritual. sí, Entonces, a ti te gusta ayudar a construir en las vidas de los demás. sí, me gusta inspirar, Inspirar. Desarrollar la inspiración en los demás. sí, sí. Despertarla. Motivarlos, Sí. que puede que estés de cero, pero siempre hay algo que puedes hacer y si lo haces con honestidad, con amor. Mi papá, te voy a decir, mi papá fue fotógrafo. Ah, vaya. Entonces él decía, Señor, tenía un estudio fotográfico y su oración era, Señor, dame trabajo para que yo pueda dar trabajo a los demás. Y cuando yo recibía premios en mis trabajos porque había vendido bien o algo y me pedían que escribiera algo de mi trabajo, eso era lo que yo decía. Yo decía, yo regreso cuando me siento aquí frente a la computadora y en el teléfono, yo pensaba, Señor, ahora que los talentos que yo tengo para abrir puertas, abran puertas para las personas que tienen que ir a trabajar allá afuera. Y Claro. ese era el secreto de... Claro, tú de- compartías. Tú compartías, Sí. tú compartes tus éxitos. Exacto. Mi trabajo es para que también abra puertas para otras personas, que Claro. otros también lleven el pan a su mesa. Así como yo llevaba el pan a mi mesa, otros también llevaran el pan a su mesa. Oye, esto aplica a la canasta del Maestro Jesús cuando multiplicó los panes, ¿no? O sea, si lo vemos de esa forma, Sí. cuando uno puede tener poquito, pero se comparte con alegría, se comparte con Sí. entusiasmo y con Yo mucha fe, muchas ganas, yo creo que... Yo hacía eso de esa manera y Dios me bendecía. A mí no me faltó nunca nada. Nunca nada. Después recuperé a mis hijas, vinieron y me tocó dejar algunos trabajos y reinventarme nuevamente. Por ejemplo, el Construction Project Management ya no lo podía hacer porque si se reventaba una tubería y yo tenía que salir a las 3 de la mañana y no podía dejar a mi hijita en la casa, no podía. Claro. Entonces tuve que crear otras cosas. Otra de las cosas como Dios me regaló creatividad, pues creatividad en la música, creatividad en el canto, creatividad en la construcción, en el diseño, en la pintura. Wow. Y entonces me dediqué, ya venía la época en que nacía mi nietecita. Sí. Y le estaba tejiendo una ropita muy bonita. Paralelamente a eso, veía un video de un montón de desechos de plástico flotando en el Pacífico. Y yo pensé, yo no le puedo dejar este mundo a mi nietecita que viene en un mundo tan sucio. Y dije, ¿cómo puedo ayudar? Y se me ocurrió y comencé a utilizar las bolsas de plástico que se botan, que flotaban en el Pacífico. Las comencé a reutilizar
y reinventé e hice unas bolsas muy Todo bonitas. lo que se concentra al poliéster. Sí, eran bolsas de plástico. Tenemos una bolsa por ahí, por favor. Sí. Así que nos puede Ah, yo te voy a mostrar, enseñar. por favor. Muy amable, muchas gracias. Oye, pero es que estas son unas bolsas tremendas. Sí. Eh, Y las hago de diferentes diseños. wow. ¿Cuánto tiempo lleva hacer este producto? Ah, sí, me toma bastante tiempo. Sí. Pero cada puntada es una relax para mí y es mucho amor allí. Es toda una oración esa bolsa. Como tu canto. Como mi canto, Como sí. tu canto. Sí. Wow, pero esto es Y muy estas bonito. cosas brillosas que tú Sí. ves allí son esos globos que dicen feliz cumpleaños y que los botan después. Wow, si se alcanzan a ver, a notar por ahí. Eso es un trabajo bastante arduo. Y entonces hice muchos. En los trabajos me pedían que mi hija va a ingresar a tal universidad, quiero algo amarillo con negro. Ah, yo te lo hago. y Gracias. hice muchísimas y ¿sabes qué? Vendí bastantes también. Es más, hasta estaba pensando que le voy a poner mi marca. Claro, yo estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo sería tu marca personal? Sí. María Elena Castro. Así. Y tiene peso, ¿eh? Se escucha que tiene peso ese nombre. Sí. Ay, qué claro, lindo. claro. Bueno. Bueno, Sí. al menos podemos decir que estas son unas bolsas, unos artículos con sentido. Sí, tienen sentido porque tienen sentido. estás ayudando a reciclar, estás ayudando y estás motivando a las personas también a crear conciencia, que no dejemos un mundo sucio. Sí, ¿Verdad? yo no recuerdo muy bien si hay alguien que me corrija en el público. No sé si fue Facundo Cabral que decía que tienes que dejar un mundo mejor que como lo encontraste. Me parece que hay una frase o una canción de él. Tal vez me estoy equivocando, pero parece que la escuché de él. Sí, Sí. no lo recuerdo, pero yo aprendí de un amigo que me dijo que eso era una mentalidad de los benedictinos, Ujú. que cuando tú vas a un lugar tienes que dejarlo igual o mejor de lo que lo Mejor de encontraste. Sí. Bueno, Sí. Facundo Cabral, hasta donde recuerdo, se formó también entre su vida con un jesuita. Entonces Ah, puede ser que... puede ser, puede sí, ser, puede ser. sí. Ya que estamos hablando de... Y eso está muy bonito, Sí. ¿verdad? O sea, que utilicemos nuestra energía y nuestro talento y nuestro amor para dejar las cosas mejor de como las encontramos. Claro. ¿Actualmente en qué te estás enfocando? En este En momento, ese momento, dice nietos, en la familia. La familia. En este momento, en la familia. Sí. Estoy en un momento de... Todavía no sé para dónde voy a dirigir mi energía, Ujú. pero por el momento estoy dedicándome a la familia. Ayudar a la familia a salir adelante, porque siempre tenemos, así como uno ha caminado, que ha tenido, pues no todo es una línea recta. Ujú. Tenemos baches en el camino, pero hay que saber capear el temporal y con esperanza. Siempre regreso a esa canción. Con ojos de fe Con ojos de fe. lo hallamos. No, si nosotros, como tú dijiste al comienzo, si nos sintonizamos, nos damos cuenta que en todo lado nos está hablando. Claro. Si podemos Parar un poquito la parar marcha. la bulla Ujú. que tenemos hay mucha bulla Ujú. alrededor, visual, el celular, el televisor, las noticias, todo lo que nos rodea, el trabajo. Si podemos, nuestros propios pensamientos, si podemos por un momento apagar esa bulla, podemos darnos cuenta que ahí está Dios, ayudándonos siempre y siempre dándonos la mano y siempre mostrándonos algún camino. Sí, claro. Claro. ¿Tu
Cuando hablaba contigo, te mencioné, alguien dijo que cantar era orar 2 veces. Sí, Entonces, en tu canto, tú reflejas esa necesidad, porque muchas veces es como que sentimos que es una necesidad de que nuestra voz, o no sea nuestra voz, sino por medio de nosotros, haya algo de esperanza en otras personas, en el mundo, en la sociedad. sí. Te voy a decir, canté tanto Ujú. en las iglesias y yo me doy cuenta que Dios nos da dones a todos, todos tenemos, y cuando los usamos no nos damos cuenta que alguien que está sentado allí o hemos inspirado o Dios les ha hablado a través de nuestro don. Por ejemplo, yo recuerdo cuando cantaba, había gente que me decía, ay, me hiciste llorar, ay, me acordé que tengo que perdonar a mi abuelita, ay, que me acordé que... Y yo, eso, imposible que yo haya hecho eso. Eso, si yo me doy cuenta, esa es obra de Dios. Claro. Yo solo abrí la boca y canté, pero Dios le tocó su corazón y le hizo reflexionar. Claro, nosotros somos un intermedio, un instrumento. Somos, podría decir que somos como el puente, pero siempre Dios, la divinidad, son los pilares, son los cimientos que sostienen todo esto. Sí, sí, sí. Entonces, María Elena, en tu pasar por las iglesias, ¿qué te ha enseñado el estar en contacto con personas, sean jóvenes, sean niños, sean adultos? ¿Qué has tomado de esa experiencia? Ay, muy lindo la fuerza que hay cuando la gente se une a través del canto, por ejemplo. Una sola voz. Si cantas y Ajá. de repente otro viene, otro junta su voz a la tuya y otro más, y otro pone su adorno por allí, Ujú. es todo, suena tan bonito. Pero que hay que ponerle el corazón. Si vas con el corazón abierto Sí. a unirte con los demás y hacer una sola cosa linda. Es algo Pues, muy bonito, ¿no? es cierto que la unión hace la fuerza. Sí, claro. Claro, pero ya que lo pones desde esa perspectiva, el estar en un coro, que es donde tú te desenvuelves, mira qué importante, porque uno piensa que tal vez los maestros de canto o las personas que están en contacto con la música siempre están con un intérprete, pero atrás de los coros, o sea, los que hacen todo ese conjunto de voces, todas esas fuerzas unidas. Es más, todas esas oraciones, esas plegarias expresándose. Sí. Oye, es interesante, ¿eh? Interesante. Sí, eso es muy bonito, es muy bonito. Y regreso, a mí, mira, los coros en inglés yo pienso que es mucho más fácil porque son todos de una sola cultura. En cambio, dirigir un coro en una misa de hispanos, en este país, donde venimos de México, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Panamá, de Costa Rica, entonces cada cual tiene su manera. Por ejemplo, una sola canción que se canta universalmente, Pescador de Hombres, por ejemplo, que es conocidísima. Cada cual dice, no, así no se canta, en mi país la cantamos así, y nosotros la cantamos así. Pero ese deseo de unificarnos en una sola voz, entonces nos hace acercarnos. Vuelvo al Señor de los Milagros. ¿Qué pasó cuando el español conquistador, el inca conquistado, el esclavo africano
se unieron porque reconocieron que el Señor de los Milagros, que el Señor se manifestaba a través de esa pintura. Sí. Igualito sucede en el coro. Todos, no, que así no se canta, entonces vienen los conflictos. Pero en el momento en que nos unimos en nuestra alabanza a Dios, que lo reconocemos como Dios, Sí. nos unimos y sonamos bonito. Claro, el pensamiento puede ser diferentes, divergentes, Sí, pero cuando el ser asimila a otro ser en una sola voz, o sea, eso es diferente. Se empiezan a acoplar todos al unísono. sí, porque logramos entender, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Queremos que en mi país y en mi país, no, ok, somos de la patria celestial, vamos a cantarle. Sí. Está muy bueno. Claro, somos parte, somos ciudadanos del mundo, ¿no? Una sola nación. Sí. Una sola nación. Marilena, esta composición, Milagro, ¿en qué año la hiciste? Yo creo que fue en el 94. 94. ¿Cómo la has venido promoviendo? ¿Cómo ha surgido? ¿Solamente en el ámbito de las iglesias? O... Sí, bueno, mira, Uh-huh. realmente no he hecho mucho para promoverla. Sí. Solamente la he cantado dentro de la celebración de Sí. la misa del Señor de los Milagros Ya. y en la procesión del Señor de los Milagros aquí en Atlanta. Uh-huh. Alguna vez he cantado en Perú, porque desde que estoy aquí todos los octubres siempre la he cantado por muchísimos años Ya. aquí. Pero una vez me tocó ir a Perú y en ese año yo no quería dejar de cantarle al Señor de los Milagros. Entonces yo me fui a la municipalidad donde habían hecho como un escenario, digamos, Sí. donde le iban a cantar cuando el Señor pase en procesión. Entonces en la municipalidad me dijeron, ay señora, no, ya todos los coros han pedido cantar, ¿cómo le vamos a dejar a usted que cante? Entonces yo dije, bueno, yo le compuse una canción, ¿Oh, sí? si ustedes quieren, yo vengo y se las canto. Y fíjate que me dieron el espacio. Sí, sí. ¿Y cuál fue su reacción cuando la escucharon? Bueno, cuando la escucharon se me acercaban muchas personas Sí. llorando y me decían, por favor, grábela, que la necesitamos. Recuerdo mucho una señora que me dijo eso, por favor, grábela, la necesitamos. Y yo no la había grabado. Entonces llegué aquí y un amigo mío, Miguel Sumarán, me trajo al grabador en la casa, pero ya posteriormente fui a un estudio y grabé un CD. Grabaste. Bueno, para nuestros amigos que están viéndonos, Marilena Castro tiene su canción en la plataforma de YouTube, de igual Sí. forma. Se llama Milagro, búsquenla por favor. Es muy bonita la canción, muy bonita realmente. Se sienten las voces. Ahí se siente la tuya y la de tu hija. Sí, y la de Valeria, sí. ¿Crees que conforme están estos tiempos, que hay crisis mundial, y es difícil que diga uno que no es cierto, Claro. pero sí hay crisis en diferentes temas? Sí. ¿Crees que haya necesidad, que esté haciendo falta una plegaria, algo que nos una? Sí, sí, nos hace falta. Hay mucha desesperanza, mucha tristeza, mucha depresión. El mundo del trabajo y el dinero que hay que ganar produce mucha ansiedad. Las necesidades, que a veces nos hemos puesto necesidades que no son necesidades, están produciendo
mucho desorden en nuestro ser, mucho ansiedad, depresión, personas que ya no se consideran personas. Sí hay necesidad. Yo creo que muchos artistas están haciendo un buen trabajo promocionando o tocando ese tema y tratando de motivar. Eso es lo que a mí me gustaría, promover esperanza. Promover esperanza. Inspirar esperanza. Llevar a las personas a que no pierdan la fe, que sí tenemos un ser superior. Sí. Dios está para todos nosotros. Pero disculpa que te interrumpa. Sigue. Y te pone, como te dije en un principio, están las respuestas, están las señales ahí en todo, pero estamos tan distraídos que no veo. Mira, quiero quitarte un poquito de tu espacio. Sí. Quiero, ya que tocaste este tema, y creo que es muy importante porque a mí me llegó a pasar. Me llegó a pasar y sigo también en ese dilema, pero en un principio pues, aprendí tuve una experiencia muy, muy fuerte. Yo no encontraba tal vez un camino, no encontraba un sentido de mi vida en un determinado momento. Y fíjate cómo es que te pone Dios, la divinidad, te pone las cosas, pero solamente hay que detenerse un poquito. Yo iba por una calle y de repente volteo y veo un edificio que decía AA, pero no era de Alcohólicos Anónimos, era de, NA, Neuróticos Anónimos. Y voy a contar esta historia, porque no me da pena. Y seguí adelante caminando. Ya regresé otra vez, porque quería poner en orden mis ideas, pero más me inquietaba. Y vuelvo a voltear y me encuentro ese letrero que decía Neuróticos Anónimos. Ay, oye, esto es para gente loca. Pero algo me detuvo y me decía, tienes que entrar ahí. Yo me aferré y dije, no, pero esto es para gente loca. Y bueno, dije, bueno, total, no tengo nada que hacer, voy a ver de qué se trata esto. Había visto que había Alcohólicos Anónimos, más no Neuróticos Anónimos. Entonces, cuando entré, me fui muy, muy pasito, subiendo la escalera, y de repente me asomé de a poquito y veo que había un grupo mixto. Y alguien por allá me vio en el estrado y yo me escondí. Y me hablaron, me dijeron, pase, por favor, pase. Y yo me asomé y dije, no, gracias, disculpe, es que me equivoqué de lugar. Y me dice, no, usted vino al lugar correcto. y se pararon y me metieron. Marilena, yo diría que habría sido tal vez un error haberme metido ahí, pero no, porque tal vez no me estuve meses ni semanas, pero yo con una sola frase que alguien dijo ahí, en unos cuantos días que regresé, me abrió todo el panorama. ¡Qué lindo! Y sabes, tú que hablas de fe, de esperanza, yo había perdido la esperanza, ¿sabes por qué? Porque en el estrado alguien dijo que el único problema es que él nunca se había perdonado. Marilena, me cayó como si me hubieran aventado un balde de agua. Perdonado. Yo me sentía tan culpable, tan lleno de tantas cosas que sentía unas cadenas. Yo no me perdonaba tantas cosas. No me perdonaba tal vez haber fallado, no me perdonaba ser un mediocre, no me perdonaba nada. Y entonces en ese momento sentí que me liberé. Dije, claro, es que yo no me he perdonado nada. Me siento pesado. Y entonces empecé a sentir una ligereza y empecé a ver las cosas de otra forma. Y digo, ¿qué importa? Ya pasó, ¿qué importa? Vuelvo a empezar.
Y es que eso, es que yo había perdido la esperanza. Y le encontré en esa frase. Qué Perdonarse bonito. a uno mismo. Mira. Se te pararon las antenitas de Dios. Sí, exactamente. Ay, qué bonito, Son los mensajes Alberto. que le dan a uno, son Qué las cosas, lindo. las señales. Es una historia muy linda. Pero es que tú la has provocado. Tú la has traído a relucir. Pues es que tú tienes razón, la esperanza es lo que nos mueve. Sí. Y cuando la se pierde fe, la la esperanza sí. y moverse en el amor. En el amor, exactamente. En el amor. A veces creemos que es que el mundo nos dice, tienes que ganar plata, tienes que hacer eso, eres un loser porque no has llegado aquí. Cuando allí no es la felicidad, allí no es la alegría. ¿Cómo nos llena cuando nos damos ese cariño? El amor sana. Yo lo veo una y otra vez. Claro, claro. A mí me ayudó estar cantando en la iglesia porque escuchaba la palabra de Dios. La palabra de Dios, leían la lectura del día y escuchaba. Y las homilías de los sacerdotes y escuchaba. Y eso me ayudó. Qué bueno. Esa es una historia muy linda, llena de tantas cosas. Y siempre, la verdad que es muy interesante. Yo creo que me habló mucho el Señor de los Milagros desde chiquita, porque verlo en su pueblo, en el dolor, y luego me tocó después a mí pasar por dolor, y entonces por ahí empecé a entender, ok, pasamos por dolor, crecemos, pero lo buscamos y lo encontramos, sí lo encontramos. María Elena, regálanos un mensaje para todos los que estamos en la búsqueda de ese algo tal vez que nos esté haciendo falta, de construir algo, de estar en paz. ¿Qué podrías decirnos bajo tu experiencia? Yo te diría que primero te voy a decir dos cosas. Una que va a sonar de repente muy lejos, pero que Jesús tiene la paz que este mundo no nos puede dar. Y a veces cuando yo escuchaba cosas así decía, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Bueno, calmarnos, apagar un poco la bulla de todas las cosas que el mundo nos ha metido en la cabeza, que tenemos que ser, que tenemos que alcanzar. Después nos damos cuenta que llegamos aquí, soy el famoso y la famosa persona del universo, pero llegas a estar viejito o viejita y ¿qué fue eso? Si no, ¿dónde se va a ir eso? Si tú no buscaste la paz, si no trabajaste por el amor, si no serviste a tu prójimo. Y no hay que desesperarse, hay esperanza, porque si tú crees que no hay trabajo, que no puedes ser el ingeniero que tú eres o el médico que estudiaste en tu país. Yo conozco una señora que era una doctora en su país, venezolana. Vino para acá, pediatra era, y la señora no encontraba y era muy duro para ella. Pues en su casa, en su lugarcito, comenzó a cuidar niños. Y le fue tan bien, se compró su casa, etcétera, 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 porque puso su conocimiento, su llamado a cuidar de los niños con amor. Y mira, Dios le multiplicó. Claro, tal vez las formas son diferentes. Siempre hay manera. En mi caso, la creatividad, imagínate, yo aprendí a tejer con mi mamá, tejiendo mis bolsas. También me vendí bolsas, ya no me alcanzaban los dedos para seguir tejiendo. Entonces, hay tantas cosas que se pueden hacer
si escuchas en tu interior, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo este talento, ok, lo voy a poner al servicio de los demás, y eso te da paz, es increíble. Vives una vida minimalista, como dicen ahora. Y no necesariamente minimalista. Pero dentro de ti sí. Claro. Dentro de ti sí. Sí. Yo creo que es hacerse un poquito de muchas cosas. Yo creo que, no digo a nuestras edades, pero yo creo que con el tiempo, las experiencias que cada quien ha tenido, de acuerdo a cómo le ha ido, va percatándose que hay cosas que están por demás. Y hay cosas que es preferible dormir en paz. Sí, La verdad. Sí, es preferible dormir tranquilo sí. y ya. Tú sabes, hay personas que venden su alma por conseguir la casa y después no tienen ni un mueble adentro. No tienen donde dormir. Tienen la casa y una gran deuda. Sí, vale. Pues ha sido un grato honor que nos concedas este momento, este tiempo. Nos has llenado de inspiración, nos has traído alegrías y nos has recalcado, nos has remarcado que la esperanza es la que nos mueve en la fe, realmente. Entonces, María Elena, muchas gracias por tu presencia aquí y te esperamos para siguientes programas y nos los concedes. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por esta entrevista tan bonita. Gracias. Ustedes, amigos, no se despeguen de su televisor, de su monitor. Recuerden que tenemos a María Elena Castro con nosotros. Nos ha compartido su fe, su historia personal, y nos ha también mostrado cómo es que en esta comunidad pues nos podemos todos poner de acuerdo y podemos unir nuestras voces para que se escuchen una sola, que es la de ser grato en la vida. Así muchas gracias por bonito. todo. María Elena, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden estas entrevistas en Alberto Te Cuenta. Hasta la próxima.